Vamos a dar clic a este botón. Vamos a rellenar en primera instancia algunos datos interesantes, como por ejemplo el nombre de la encuesta, este nombre es netamente interno, ¿sí? Para que ustedes después dentro del módulo de Analytics, como así también a la hora de reconfigurar esta encuesta, sepan referencialmente a cuál deben apuntar. El título y la descripción son campos, o mejor dicho, sí, son campos que van a contener información pública, ¿sí? Acá le vamos a poner encuesta de satisfacción, o sea, estos datos lo va a ver el cliente. En la descripción generalmente recomendamos poner, por ejemplo, acá desde el nombre de la empresa, estamos comprometidos con mejorar cada vez más nuestra atención. Por eso te pedimos que te tomes 5 minutos para completar esta encuesta. Muchas gracias. Este va a ser el texto como encabezado que va a llegar en la encuesta. Desde acá podemos elegir el lenguaje y también el color que va a formar parte de nuestra encuesta. Esto obviamente va a aplicar a dos partes. Una barra que va a acompañar en la parte del header o el encabezado de la encuesta, y otra va a ser en el sombreado de las opciones que la persona elija a la hora de responder. Por otro lado, podemos cargar un logo. Yo voy a buscar un logo acá para que ustedes vean cómo queda. Cuando ya me confirma la nubecita con el tilde, significa que el logo está cargado. Y acá hay una opción que hace muy poquito tiempo hemos largado, que se llama encuesta pública o no pública. Si yo le dejo en no pública, esta encuesta, o sea, este switch apagado, esta encuesta va a ser enviada a través de una regla de automatización ante un evento, por ejemplo, caso cerrado. Esa va a ser la única forma, insisto, en la que la encuesta va a ser enviada. Ahora, si yo activo esta encuesta, aparte de ser enviada por regla de automatización, también va a ser pública. ¿Qué significa esto? Que si ustedes copian este link o bajan este QR y lo imprimen y la persona escanea el QR o accede a este link de cualquiera de las dos maneras, esa persona va a poder completar la encuesta sin necesidad de que esté asociada a un caso que previamente tuvo una gestión, ¿sí? Por eso también es pública o interna, digámosle de alguna manera. Esto lo pueden activar o desactivar desde este switch, ¿sí? Y obviamente acá tenemos el switch de que esta encuesta esté activa o no. Siempre recuerden, a medida que vayan avanzando, ir guardando los cambios desde este botón. Una vez que tenemos definido todo esto, podemos previsualizar nuestra encuesta haciendo clic en este botón. Nos va a abrir una ventanita donde vamos a poder ver cómo va quedando nuestra encuesta a medida que vayamos configurando los datos. Ahora vamos a configurar la segunda parte, que es la más importante también, que es qué preguntas vamos a poner nosotros en nuestra encuesta. Haciendo clic acá, fíjense que ustedes, al tener una encuesta pública, en la página de bienvenida, ¿sí?, se va a poder pedir los campos a solicitar, como por ejemplo el nombre completo, el email y el número de teléfono. Esto ténganlo en cuenta, ya que al ser una encuesta pública no va a estar asociada en ningún caso, por ende ustedes no van a tener de entrada algún dato para mapear al cliente. Así que siempre recomendamos que esto esté tildado por lo menos con alguno de estos dos parámetros, el mail o el número de teléfono. En el mejor de los casos, con los dos. Y el texto de bienvenida,
por ejemplo, puede ir acompañado de lo siguiente. Por favor, completa los siguientes datos para iniciar la encuesta. Bien, fíjense que abajo nosotros tenemos páginas, ¿sí? O sea, podemos ir paginando nuestra encuesta. Esto por defecto trae algunas preguntas ya listas para que ustedes puedan ver los distintos formatos. Uno de ellos es la escala NPS del 0 al 10, donde acá van a poder especificar el texto de la pregunta, por ejemplo, en la escala del 1 al 10, qué tan probable es que nos recomiende a un colega o a un amigo, ¿sí? Esto obviamente es una encuesta de tipo NPS, ¿sí? Para medir qué tan promotor o no es la persona de la marca, ¿sí? Recomendando obviamente. Y acá se puede agregar una descripción para el valor máximo y una descripción para el valor mínimo. Por ejemplo, si yo acá pongo qué tan probable es que nos recomiende, obviamente lo voy a asociar a muy probable o nada probable. Y esta pregunta, si yo tildo el switch de requerido, sí o sí para enviarla, esta pregunta tiene que ser respondida. Después, otra de las preguntas, entre comillas, que tenemos disponibles es la de respuestas sí o no. ¿Hemos resuelto su consulta? Sí o no son las únicas posibilidades que la persona puede elegir. La otra pregunta, y acá sí resalto el tema de las comillas, es el comentario libre, ¿sí? Déjenos un comentario, una sugerencia o indíquenos algún tipo de reclamo. Generalmente esta lo podemos dejar como opcional y que no sea una pregunta requerida para ser enviada. Después tenemos otro tipo de pregunta que puede ser de múltiples opciones, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles son las sucursales de preferencia? Y acá vamos con sucursal 1, por ejemplo. Agrego una nueva opción. Sucursal 2. Agrego una nueva opción. Sucursal 3. Y fíjense que también acá yo puedo ir agregando tantas opciones como necesite, o bien agregar la opción otra, que acá me va a dar la posibilidad a mí como cliente a completar la encuesta de seleccionarla y especificar el dato que yo quiera, ¿sí? A modo de comentario libre. Lo bueno de esto de que es múltiples opciones es que el cliente va a poder seleccionar una o varias, ¿sí? Y obviamente esto también requerido o no. En cambio, fíjense que acá tenemos una pregunta que es de única opción. Entonces, tomando el ejemplo de recién, en vez de cuáles son las sucursales de preferencia, acá vamos a poner cuál es la sucursal de preferencia. Sucursal 1, vamos con los mismos ejemplos de recién, sucursal 2, sucursal 3 y agregamos, la opción otra. Requerido. Y la persona solamente acá va a poder elegir una de las 4 opciones. La diferencia con múltiples opciones es que la persona acá puede elegir una o varias. Y acá solamente una. Otra de las preguntas que tenemos disponibles, fíjense que acá yo puedo ir agregando nuevas preguntas o nueva página con nuevas preguntas. Eso lo manejan ustedes a gusto. Hablando del tipo de escala, es escala del 1 al 5. O sea, recuerden, tenemos escala del 1 al 10 o escala del 1 al 5. ¿Sí? Y acá, haciendo referencia a los distintos tipos de preguntas, recuerden que estamos con NPS, con IFOR y con CSAT. Dependiendo de después, obviamente, de cada pregunta que ustedes hagan, va a ser el reporte que vamos a poder crear en el módulo de Analytics. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo poner del 1 al 5, siendo 1 muy difícil
y siendo 5 muy fácil, ¿cómo calificas nuestro servicio para generar encuestas? Y acá en el valor máximo, que es 5, le vamos a poner muy fácil. Y en el valor mínimo, que es 1, le vamos a poner muy difícil. ¿Sí? Entonces de esta manera también le damos referencias a la persona que está contestando la encuesta para que los números sean simples de entender. Una vez que tenemos lista nuestra encuesta con todas las preguntas que tengamos, fíjense que también les da la posibilidad de ir arrastrando y ubicando las preguntas en el orden que ustedes quieran. Eso se hace desde los puntitos que están acá arriba, manteniéndolo apretado. Yo puedo ir modificando el orden, ¿sí? Si quiero que la del 1 al 10 esté primera, lo arrastro desde acá y lo subo. Si yo quiero que, por ejemplo, la de la escala del 1 al 5 quede arriba de todo, aprieto el clic y voy subiendo. Lo arrastro acá, entonces me queda la del 1 al 5 primero, la del 1 al 10 segundo y después el resto de las preguntas. Eso lo pueden ir ustedes armando y ubicando a gusto. Una vez que esto está listo, fíjense que al final de todo tenemos la página de confirmación. Acá vamos a especificar el texto para que la persona presione el siguiente botón de finalizar la encuesta y guarde las respuestas. Esto es 100% editable. También tenemos el texto que acompaña ese botón, que acá le podemos poner completar, finalizar o enviar la encuesta. Y una vez que la persona haya hecho, o sea, completado todas las preguntas, obviamente las que son de carácter obligatorio, y haya hecho clic en este botón, le podemos dar un mensaje final. Gracias por completar la encuesta. Recuerde visitar nuestro sitio, suscribirse a nuestro boletín de novedades y básicamente acá le pueden poner el texto que ustedes quieran. Una vez que tienen todo esto listo, le dan clic en botón guardar y ya tienen su encuesta lista. Si le dan clic a este botón de previsualizar, les va a abrir esta pestaña, ¿sí? Donde van a poder ver el color violeta en dos lugares distintos. Como se los comentaba antes, en la barrita que está acá arriba, acá ven el logo, acá ven el título de la encuesta, acá ven la descripción, ¿sí? Y el texto que acompaña los campos. Por favor, completa los siguientes datos para iniciar la encuesta. Le vamos a poner prueba@wisecx.com, un número de teléfono. Iniciamos la encuesta, ¿sí? En el otro lado en el que van a ver el color es en el sombreado de los botones. Fíjense que acá del 1 al 5, siendo 1, muy difícil, y siendo 5 muy fácil, o sea, vemos las referencias mínimas y máximas, yo puedo ir eligiendo y puedo ir marcando las respuestas. Acá, texto libre. Y fíjense acá la diferencia entre la pregunta con múltiple selección y la pregunta con selección única. Esta que habíamos marcado acá es la pregunta con múltiple selección, o sea, yo puedo elegir la 1 y la 3. En cambio acá, yo solamente puedo elegir o la 1, o la 2, o la 3, o haciendo clic en otro puedo especificar sucursal 5, ¿sí? Esa es la principal diferencia entre la selección múltiple y la selección única. Continuamos y acá obviamente tenemos presiona el siguiente botón para finalizar y guardar las respuestas. Recuerden que este texto es editable, como así también el texto del botón. Y una vez que lo marque, obviamente como esto es un módulo de prueba, me va a dar este error, ¿sí? Pero tengan en cuenta que acá, teniendo ya productiva la encuesta, nos va a dar el mensaje final que especifiquemos nosotros en este espacio. Recuerden siempre guardar
Y ahora en la segunda parte vamos a ver cómo configurar la automatización para que envíe la encuesta.